semana pasada fuimos aquí a la vuelta. Andábamos en Portland, Oregon. O sea que atravesamos Estados Unidos de la punta este hasta la punta oeste allá con Canadá, ¿verdad? Y la verdad fueron todas las horas, tanto de ida como de regreso. Estuvimos en el aeropuerto viendo cómo Dios hace cosas también. Teníamos que salir a las 7 de la mañana para estar aquí en la congregación el domingo pasado. Se dieron cuenta que pues no estuvimos. Pues resulta que nos dijeron, hay un pequeño retraso, nos salen a las 7, salen a las 8. Ok, bueno, así que del gate B12 van a tener que ir al C23. Íbamos con otro pastor y su papá, que pues ya es un poco mayor. Entonces, como tenía servicio de que lo llevaran, pues nos dio ride, ¿verdad? Entonces nos fuimos en el carrito y dije, bueno, pues en el carrito fuimos mi esposa, yo, su hijo y él, hasta el C23. Y del C23 llegamos, ya nos estábamos acomodando, no, que siempre no, que para el D12, un D12, otro carrito nos agarran, y ahí vamos a la mitad y se para el del carrito. ¿Y ahora qué? No, espérense porque mi jefe me está diciendo que no, que ahora tienen que ir al C21. Que pues allá venimos. 5 veces nos cambiaron el gate. Yo ya estaba pensando, a mí se me hace que nos quieren marear para que no sepamos cuál es el bueno y nos quedemos. Como quiera, no llegamos, como ustedes se dieron cuenta. Pero pudimos aprender cosas. Terminamos un curso para pastores de 3 estados, el estado de Oregon, de allá de Nueva York y de Texas, donde fuimos como 70 pastores, aprendimos. Y hoy voy a hablar un poco de lo que aprendí y de lo que yo fui a predicar allá, porque yo creo que es importante que empecemos a considerar este tema y yo te quiero animar. Yo te quiero animar porque creo que con este tema tú vas a ser un portador de buenas nuevas oficial para Dios. A ver, dile al de lado, portador de buenas nuevas oficial para Dios. A veces no nos creemos cosas. Y decimos, ay, no. Recuerdo cuando venimos a jugar a Estados Unidos, el equipo de fútbol americano donde yo jugaba en México, en el estado de Veracruz. Y entonces fuimos a jugar a Los Ángeles y los de Los Ángeles se ponían así con sus playeras cortitas y se nos quedaban viendo como diciendo, hey, what do you want here, man? We are the champions. You're the babies. Y así nos amedrentaban, ¿verdad? Y decíamos, ay, tan grandes, tan fuertes, y aquí empezó el fútbol americano. ¿Les podremos ganar? Pues a la mitad íbamos perdiendo. Nos puso una regañiza el coach y nos dijo, ¿vienen desde Veracruz hasta acá a Estados Unidos a perder? Ustedes pueden ganar. Podemos ganarles. Y primero nos veíamos, a ver, ve hacia el de al lado y dile, ¿tú crees que yo pueda ser un portador oficial de buenas nuevas para Dios? A ver, dile, a ver, ¿cómo, qué cara de qué le ves? ¿De ganador o de, pues, quién sabe tú? Algunos no la creemos, pero con ese tema que te voy a dar hoy, yo creo que vas a salir convencido de que Dios te puede ayudar o te quiere ayudar en tu trabajo. Dile a alguien, Dios quiere ayudarte en tu trabajo. Ese es el tema de lo que vamos a hablar hoy. Señor, te doy gracias. Te pido que se siembre esta semilla. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Gracias porque tú nos das herramientas para cumplir la gran comisión, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces,
Cuando nosotros hablamos de esto de que Dios en tu trabajo, Dios está hablando a diferentes pastores y a diferentes denominaciones, incluso una organización muy grande que fue una de las que nos invitó a ir hasta Portland, de Hispanic Access. Hispanic Access fue uno de los que nos invitó porque ellos creen que Dios está poniendo a que abramos los ojos de que tú a través de tu trabajo, tú puedes compartir. Por ejemplo, pásame la que sigue. Aquí tendremos, hay diferentes oficios, hay diferentes maneras de trabajar. Habrá aquí quien haga pasteles, quien haga panes, algo así, que se dedique a la repostería. ¿Habrá alguien? ¿No? Ahí está una. ¿Habrá alguien aquí que se dedique en el área de la salud? Ahí está una mujer con estetoscopio. Yo sé que tenemos enfermeras. Alguien más que haga masajes, que no sé, algo que se tenga que secretaria. Nada, dentista, sí tenemos. ¿No vinieron o qué? No vinieron, ¿verdad? ¿Sí vinieron o no vinieron? Ahí está, mira, no quiere levantar la mano. O sea, ¿cuántos maestros, por ejemplo, tenemos? Maestros, maestras que se dedican a la educación. Aquí tenemos, por ahí acá tenemos otro. ¿Qué otro oficio ven ahí que ustedes se identifiquen con alguna de las personas que están ahí? Que tengan un negocio. ¿Cuántos tienen un negocio? Ahí están, hay negocios, 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 negocios. ¿Cuántos son empleados que trabajan en un negocio que no es tuyo, pero trabajas en un negocio? Ahí están 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, tenemos un campo que se llama trabajo. A ver, dile al que está a tu lado, trabajo. ¿Cuántos están trabajando ya para acabar pronto? Porque yo creo que ahí ya somos muchísimos. Salvo los que están pensionados, ¿verdad? ¿Cuántos pensionados tenemos ahorita? Por alguna circunstancia. 1. Muy bien. Entonces tenemos todos de alguna manera, hasta los que están pensionados pueden ir a su oficina donde estaban trabajando. Porque ahí estuvieron muchos años, ¿verdad? Entonces cuando nosotros tenemos acceso de alguna manera a un trabajo, dice que la palabra de Dios, que hagamos todo como si lo hiciéramos para Él, para Dios. Y en el trabajo nosotros tenemos un campo en donde nosotros podemos hacer algo especial para Dios. Antes de decirte que yo te quiero concluir diciéndote esto. Yo he trabajado más de 30 años en hospitales y ahorita lo vamos a ver, pero yo he encontrado que trabajar para Dios es tu mejor trabajo. No estoy diciendo que tienes que ser pastor, no estoy diciendo que tienes que ser evangelista, no estoy diciendo que tienes que... No. Trabajar para Dios, y es lo que vamos a ver ahorita, para mí es tu mejor opción. Y quiero que te quedes con esa frase y que pienses un minuto. En la Biblia, ¿cuál es la persona a la que Dios llena por primera vez de su espíritu? ¿Quién, cuándo y para qué? Es una buena pregunta. Dios, dice la Escritura, y ahorita lo vamos a ver, que llenó a una persona. ¿Quién fue esa persona? Para empezar a ver qué pasó con esa persona. ¿Hace cuánto fue? ¿Y para qué la llenó de su espíritu? Porque yo creo, ¿cuántos aquí han sentido la presencia del Espíritu Santo en su vida? Levanten la mano. Que sentiste algo así, que te invadió algo que tú sabes que no es tuyo. Y no estoy hablando de emociones, que también se pueden manifestar, pero tú sabes que la presencia de Dios está en ese momento, o en ese momento de oración a solas. Tú sabes que no estás solo o que no estás sola. ¿Lo hemos experimentado? Ok. ¿Hay alguien que quiera experimentar todos los días la presencia del Espíritu Santo en su vida? Al menos hay algunos, ¿sí? Los otros ya llenaron. Ok, la siguiente pregunta, como te lo estoy diciendo ahorita en este tema, es ¿para qué?
A ver, pregúntale al que levantó la mano. ¿Para qué quieres la presencia del Espíritu Santo? ¿Para qué? Porque a veces pedimos y no sabemos para qué. ¿Cuánto pavo te comiste el jueves pasado? Y luego te decías, pues dame otro pedacito. ¿Y qué te decían? Oye, como que ya te estás pasando, ¿no? Ya llevas 3 platos. ¿Para qué queremos tanto? ¿Para qué queremos la presencia del Espíritu Santo? Vamos al libro del Éxodo, al capítulo 31. Y ahí dice en el versículo 1 que Dios le habló a Moisés y que le dijo, ya desde ahí es un versículo very important. ¿Por qué? Porque dice que Dios le estaba hablando a Moisés. O sea que si Dios le habló a Moisés, te quiero dar una noticia, también te puede hablar a ti. El asunto es ¿para qué? Ay, yo quiero que Dios me hable. ¿Y para qué si ni siquiera cumple los 10 mandamientos? ¿Para qué si no eres fiel? Entonces, dice que le habló Dios a Moisés y que le dijo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado, a ver, ¿podemos decirlos todos? Y lo he llenado, ¿sí queda claro que lo llenó? Lo he llenado, ¿de qué? De pavo. Ah, no, de pierna. Bueno, a mí me llenaron de pozole, yo les digo, a mí me llenaron de pozole. Tanto que me gusta el pozole que al otro día no podía comer pozole del tanto que me había llenado. Entonces dice que lo llenó del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Ahora el asunto es, ¿ya lo llenó? ¿Te llenaste el día del pavo? ¿Te llenaste? Sí, llénate, pancita. ¿Para qué llenó Dios a este hombre? ¿Para qué? Dice el 4, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. O sea que si tú no te sientes cómodo en tu trabajo, Dios te puede llenar para que trabajes al 100 y más. Para que te dé inteligencia, para que te dé sabiduría, para que te dé ciencia, para que hagas nuevos diseños en tu trabajo, para que trabajes con todo lo que tienes en tu trabajo y entonces puedas hacer toda clase de labor. Seas el número 1 en tu trabajo, porque Dios te está dando las herramientas para que así lo seas. Y luego dice el 6, y he aquí yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ámino de todos los sabios de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. O sea, le estaba mandando ayudantes a Moisés. Ayudantes, y el primer ayudante que le mandó un ayudante lleno del Espíritu Santo. ¿No te gustaría que tu hijo, tu hija trabajara contigo y que fuera lleno del Espíritu Santo y que te dijera, mira, estoy viendo los estados de cuenta, mira, estoy viendo esto, vamos a cambiarle aquí, vamos a quitarle allá, vamos a lanzar esto y vas a ver que nos va a ir bien, y tú ves que es sabiduría de Dios y dices, vamos, y funciona? ¿Por qué? Porque ¿de dónde está viniendo eso? De Dios. Pero ¿sabes qué veo yo hoy en día? Que el esfuerzo que hizo el abuelo, el hijo lo empieza a administrar y el que lo gasta y se lo acaba es el nieto. Porque ni el abuelo ni el padre oraron por el nieto. El abuelo se esforzó,
El hijo le da culpa y entonces no se gasta todo, pero el nieto como ni fue, ni hizo, ni vino, y se acabó la empresa. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que seamos llenos, porque Él le dio favor, Él le dio sabiduría, Él le dio todo para que hiciera el altar del holocausto, todos sus utensilios, la fuente, su base, los vestidos, las vestiduras de los sacerdotes, hasta cómo iba a ser el aceite de la unción. Le dio los elementos para que ese aceite fuera especial para lo que iba a ser hecho, y el incienso aromático, le puso las flores exactas, los aromas, para que estuviera el santuario oliendo a rico, conforme a todo lo que Dios ya le había mandado a Moisés. Nosotros sufrimos porque no creemos. Pero Dios le dijo a Moisés: vas a hacer esto y esto y esto. Y Moisés, yo creo que se quedó, what? ¿Y cómo le voy a hacer? Te voy a mandar un ayudante. Híjole, ¿como quién? Un ayudante que va a estar lleno de mi espíritu. ¿Qué te parecería ese nuevo ayudante en tu negocio, en tu trabajo, o aunque no seas dueño, que fuera compañero tuyo? ¿Te gustaría tenerlo como compañero? ¿Y por qué no mejor eres tú? A ver, dile al de al lado, ¿y por qué mejor no eres tú? ¿Se fijan? No, yo quiero eso. No, él no. Tiene más experiencia, tiene más años aquí trabajando. Él es el sobrino del dueño. No importa, porque si tú se lo pides, Dios te puede ayudar en tu trabajo. Bezalel o Bezaleel quiere decir que era el artesano del tabernáculo. Se le dio la obra más importante de todo Israel en ese momento. Porque Dios así lo decidió. Porque Moisés quería hacer lo que Dios le dijo, y le empezó a pedir: oye, pues échame un obrero de primera, así de esos latinos de allá del otro lado, mándamelo para acá con todo y papeles y todo, para que no haya problema, y aquí le damos y vamos a construir. Pero hay que pedir. Él era de la tribu de Judá. ¿Y saben lo que significa Bezalel o Bezaleel? ¿Conoces a alguien así? Bezaleel, pues es un buen nombre para un niño. Significa el que está a la sombra de Dios. O sea, que él camina y la sombra de Dios va tras de él. Imagínate. ¿Cómo se sentiría Bezaleel? Que a donde él vaya sabe que Dios va tras de él. Todo esto lo puedes ver ahí en Éxodo 31 y en Primera de Crónicas 2, 18 al 50. Todo eso ahí lo puedes ver, la vida de él. Y él es el que hizo los aceites santos, el incienso, como les decía, y aún hasta las vestiduras. O sea que ese sí era un Juan Camaney. Sabía de muchos oficios. Entonces vamos a regresar y dile otra vez al que está al lado tuyo: Dios te puede respaldar en tu trabajo. Hace 32 años yo recibí este versículo. Yo no lo sabía, no sabía nada de la Biblia. Y cuando el pastor dijo: lean Segunda de Crónicas 1:7. Entonces yo leí, ¿verdad?, lo que dice ahí. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Si a ti Dios viniera el día de hoy y te dijera: pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar, ¿qué le pedirías? Muchos saben la historia de Salomón, pero no creo que todos dirían lo mismo que Salomón. Algunos dirían:
Yo quiero un Tesla. Yo quiero ir de vacaciones a los Alpes suizos. Estaría bueno, ¿no? Yo quiero una casa nueva de esas de que le hablas Elsa, ¿cómo se llama? Que le hablas a la casa y a todo ahora. Alexa, por favor, 2 panes medio tostados, unos huevitos estrellados, una salsa mexicana y frijoles refritos, pero con chicharrón. Una casa inteligente. Cuando yo escuché la historia de Salomón, dije, mira, qué inteligente Salomón. No le pidió oro, no le pidió cosas, le pidió sabiduría. Y ustedes saben que fue uno de los hombres más ricos del mundo. Qué besos, ni qué X o Y o Z. Tenía mucho dinero, pero sobre todo tenía sabiduría. Sabía quién era Dios. Tenía contacto con Dios. Y cuando yo recibí esto, dije, yo también quiero, yo pediría eso. Yo pediría eso. Nadie me preguntó, el pastor tampoco preguntó, pero yo dije, yo pediría eso. Es más, Señor, yo te pido sabiduría. Y pasó. Y he escuchado predicaciones en diferentes países en donde se habla de esto. Estaba un día en ¿cómo se llama? En Colombia y un pastor estuvo hablando sobre este versículo. Estaba una vez en Puebla y oí a otro pastor hablar de este versículo y siempre lo he recordado y tenido en mente. Pero en el 2000, hace unos años, estaba yo trabajando en el hospital. ¿Me pasas la que sigue? Y me voy a echar un punto para atrás. Le voy a dar para atrás, como dicen aquí. La misión de la iglesia, o sea, la iglesia somos los que creemos en Cristo, no se ha consolidado, no ha podido llegar a donde dice Dios que va a llegar, a la restauración de todas las cosas. Restauración del original, en donde dice que va a ser nuevas todas las cosas, o que queda como en el original, o que incluso que queda mejor que el original, porque esas son algunas de las traducciones de lo que quiere decir restauración. Porque restauración suena como que le emparejas y te queda la cola loca y ya está media con la gota para un lado colgando, ¿verdad? No, pero nuevo es nuevo, ¿verdad? Y como les decía, hay movimientos como el que les comenté hace un rato que creen que todo creyente puede trabajar para Dios para que se cumpla la misión, que todos conozcan las buenas nuevas. Lo único que necesitas es trabajar en algún lado y atreverte a contar lo que Dios ha hecho contigo. Entonces yo les voy a contar esta historia que fue hace algunos años. ¿Me pasas la que sigue? Entonces, la última vez que le vas a decir a alguien, dile, Dios puede ayudarte en tu trabajo. ¿Para qué? Para servirle y para glorificarlo. Quedó contestada la pregunta. ¿La que sigue? Entonces yo estaba, bueno, este es uno de los hospitales donde yo trabajo. En el particular es este. Y la que sigue en el de gobierno es este otro que les van a poner. Yo estaba ¿en dónde? ¿En dónde estaba yo? En mi trabajo. Yo soy médico de profesión. Entonces, ¿dónde estaba? En mi trabajo. Y estaba yo en el área de endoscopía. Ponles el área de endoscopía, por favor. Estaba yo haciendo mi trabajo. Ahí se está preparando todo el equipo para que al final llegue yo, la que sigue, y entonces empezamos a hacer la endoscopía. Y le metemos eso que tengo en las manos, se le metemos por la boca, y ahí le estamos viendo el estómago, y se le vemos el esófago, el estómago, el duodeno, el pílor, todo se le ve ahí por adentro. Y estaba yo en eso cuando de repente llega un auxiliar de enfermería y llega,
doctor Espinosa, claro, vestida como enfermera, ¿no? Imagínate la vestida de enfermera. Doctor Espinosa, le habla a la jefa de cirugía que si va para allá, por favor. Y se sale. Y yo estaba, por eso no, espérame, pásame la anterior. Y yo estaba, ¿qué estaba haciendo? Estaba trabajando. Y dije yo, ¿qué prisa tienen? ¿No ven que estoy trabajando? Ahorita que termine, voy para allá. No habían pasado 2 minutos cuando llega otra enfermera, ya enfermera de quirófano. Y llega también toda vestida de, así como la que está ahí de espaldas o así como aquella otra. Y llega y me dice, doctor Espinosa, le habla a la jefa que hay una urgencia. Y yo, así nada más volteé, como si volteara para a verlos a ustedes. Volteé y le dije, ahorita voy. Pero ¿sí saben cuánto tiempo lleva la palabra ahorita voy? En su casa, cuando alguien dice ahorita voy, ¿cuánto tiempo es? ¿Sí? Yo siempre digo, cuando digo ahorita, me acuerdo de mi hija, porque mi hija dijo, ahorita es ahorita. Entonces, pues vuelvo a ver la pantalla para ver dónde estoy y todo, y en eso llega la jefa. Doctor Espinosa, hay una emergencia. Ahora sí, pásame la que sigue. Es muy diferente hacer una cirugía de urgencia que una emergencia en una cirugía. ¿Ok? Tú puedes operar de urgencia a alguien porque urge que se opere para que se ponga bien. Pero una emergencia en cirugía quiere decir que ya estás operando y que pasa algo que todavía sube el nivel de la urgencia o de la emergencia de operar al que ya estaban operando. Y entonces yo llego ahí y puse esta otra imagen ahí que está más como oscurita, porque llegué y le dije al doctor, ¿de qué se trata, doctor? Y me dijo, estoy operando a un muchacho del apéndice. No quise traer imágenes del apéndice, aunque tengo un montón, porque luego dije, van así. Ugh. Pero es una cirugía que se hace hasta por laparoscopía. Yo he operado un montón hasta por laparoscopía. Es una cirugía dentro de lo que cabe común. Y entonces le dije yo, ¿es un apéndice? Sí. ¿Y cuál es el problema? Mire, acérquese, es que no veo nada. Donde tenía la herida estaba un charco de sangre. No se veía el apéndice, no se veían los intestinos, lo único que se veía era rojo oscuro y un charco de... Y dije, uy, volteé a ver al anestesiólogo y me dice, lávese las manos y métase, ¿verdad? Salgo y cada vez que yo hago un procedimiento o una cirugía, siempre pongo el procedimiento o la cirugía en manos de Dios. Pero ahí ya habían empezado. Entonces, en lo que yo me lavo las manos, yo dije, mi oración fue la siguiente. Por eso te digo, checa lo que oras. Dije, Señor, usa mis manos para el bien de este muchacho. Porque yo no sabía, yo apenas iba a entrar. Yo no había estado desde el principio. Entro al quirófano, pongo guantes, todo lo que se tiene que hacer. Pasas la que sigue. Ese es el quirófano en donde estábamos, donde operamos a ese muchacho. Pero ahí es otra cirugía, pero es en ese quirófano. Y con el señor que está al lado izquierdo es el anestesiólogo, que cuando yo lo vi, cuando ya entré, metí las manos y empecé a ver que el pulso de la arteria de aquí del abdomen empezó a bajar, a bajar, a bajar. Se fue. Y volteo a ver al doctor Eric y le digo, ¿qué pasó, doctor? Se nos fue, se nos está yendo, se nos fue. Y entonces le meto las 2 manos para comprimir. Y me dice, deme 5 minutos, doctor. Le digo, te doy hasta 10. Porque en ese momento dije, me acordé del versículo que Dios le habló a Salomón. Pídeme lo que quieras. Hablan muy bajito. Es un, pues, ¿va que entiende el de al lado?
Me acordé de ese versículo y dije, Señor, te pido en el nombre de Jesús que este joven no muera aquí en el quirófano. Que no seamos avergonzados. Yo ya era parte del asunto. Que no seamos avergonzados de que, ¿y qué pasó con el paciente? Se me murió. Imagínate, ¿qué cuentas entregas? Yo ni conocía a los papás. Que no seamos avergonzados, Señor. Y luego dije lo siguiente: yo creo que este joven tú lo dejaste vivir hasta este día porque tiene un propósito tuyo. Que se cumpla, Señor. A veces no sabemos ni por qué decimos las cosas, pero por eso cada vez tu oración debe de ser más cercana a lo que dice la palabra de Dios. No sé qué más oré, pero yo estaba clamando. A mí no me interesó si había enfermeras, anestesiólogos, las ayudantes, las que limpian. No, yo estaba clamando a Dios. Y por último dije, Señor, yo tengo las manos metidas aquí en el cuerpo de este joven. Y tu palabra dice que si imponemos las manos sobre los enfermos, si imponemos las manos sobre los enfermos, de este lado sí saben. Si imponemos las manos sobre los enfermos, copiones. No sé cuánto tiempo había pasado. Pásame la que sigue. Mis manos no estaban así. Mis manos estaban adentro del abdomen del joven. Y de repente empecé a sentir el pulso. Volteo con el doctor Eric. ¿Y qué me dijo? De este lado sí saben. ¿Qué me dijo el doctor Eric? Y entonces yo dije, lo tenemos. ¿Y ahora qué va a hacer, doctor? Porque no habíamos resuelto el problema. Y entonces otra vez oré y le dije, Señor, dame sabiduría para poder arreglar el problema. Saqué las compresas. Les dije antes, voy a sacar las compresas. Me pasan el portaagujas con la aguja de tal y hilo de tal. Le voy a dar un punto en donde debe de estar la arteria. Le vamos a poner compresas de nuevo. Le vamos a cerrar y mañana lo volvemos a operar. Porque necesitábamos sacarlo de la anestesia para que su cerebro no tuviera problemas. Y eso así, ¿verdad? Tienes que decidir y tienes que actuar. Y yo sabía que Dios me iba a dar la victoria. Porque es como cuando tú has sentido que el Espíritu Santo está contigo y tú sabes que ahí está. Y yo sentí que ahí estaba, que al poner mis manos yo sentí que Dios le estaba transmitiendo vida. Y entonces sacamos las compresas. Di el punto en donde yo pensé que pudiera ser que ahí es donde estaba el asunto. Y después de eso, le puse las compresas nuevas y le cerramos. Cerramos creyendo que aunque yo no vi exactamente la arteria, que gracias a Dios, ese joven iba a salir. ¿Por qué? Por fe. Porque Dios te puede ayudar en tu trabajo. Pásame a la que sigue. Marcos 16:18 dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y entonces yo lo que pude experimentar no hallaba cómo mostrártelo. ¿Me pasa la que sigue? Pero haz de cuenta que pasó esto.
el fuego de Dios, el Espíritu de Dios, entró donde había la necesidad. ¿Por qué? Porque si tú le crees a Dios, si tú haces lo que dice Dios, si tú te pones a cuentas con Dios si has hecho algo que no es correcto, y después de eso tú le dices: Señor, utilízame en mi trabajo, que alguien te conozca, que pase algo, que se pueda resolver una necesidad, que pueda yo orar para que esa persona acepte a tu Hijo Jesús, que pueda yo orar para que se le quite la culpa a esa mujer que pecó, que pueda yo orar por el jefe que a lo mejor cometió algo que no era correcto antes y trae esa carga y esa culpa. Que tú y yo seamos esos instrumentos para llevar las buenas nuevas al trabajo. Ahí está el área. You got it, man. You go to school, say your teacher, do you need something? No, I believe in Jesus. And you? No, I don't believe it. No problem. You have some problem. I pray for you. Okay? Have a good day. ¿Qué crees que te va a decir tu maestro? What happened with this girl? What happened with this guy? I don't know what happened here. But in the problem, believe me, the people call you because you have the answer. You have the answer. The answer is Jesus Christ in your life, in my life, to everyone needed. Okay? You got it? You got it? Yo no sabía, pero cuando salí a darle las noticias de que su hijo se le había parado el corazón, de que sangró mucho, que necesitaban ir a conseguir sangre para volvérsela a poder poner y luego volverlo a operar. Qué buenas nuevas, ¿verdad? Pero ¿sabes cuál era la buena nueva? Que se había ido y que Dios lo regresó. Para un papá, ya la sangre era lo de menos. Al otro día lo operamos. Después de ponerle la sangre, después de todo lo que había que hacer. Y cuando quité las compresas, no había arteria. Ahí estaban los puntos, pero ya no había sangre. ¿Sería el doctor Espinosa? Y lo más curioso, como dice la gente luego, qué curioso, que yo le digo, es una diosidencia. Su papá luego me dijo, estamos ayudando en la congregación. Vino un pastor y dijo a mi hijo que Dios quería que él fuera pastor, que él tenía un llamado a ser pastor. Cuando nos avisaron que un doctor venía a ayudar al que estaba operando a mi hijo, empezamos a orar pidiéndole a Dios. Si tú le dijiste a través de un pastor que mi hijo va a ser pastor, no se puede morir hoy, porque él tiene un llamado de tu parte a ser pastor, a trabajar para ti. Y ellos estaban orando afuera con eso, yo estaba orando adentro y ahora ya íbamos en la segunda cirugía. Y todo salió bien. Todo salió bien. Pásame la última. Este joven estuvo aquí el año que lo operé. A lo mejor algunos de ustedes ni se acuerdan ni lo conocen. Pero otra diosidencia. Dios le puso en su corazón estudiar medicina. Ya va por el último año de su estudio para poder graduarse como doctor. Y la próxima semana quiere hablar conmigo
Le dije que iba a hablar de él. Me dijo, si usted va a hablar de mí, yo quiero hablar con usted. Porque quiero que me ayude a ver qué tipo de doctor voy a ser. Y entonces yo le dije, lo que hoy te digo a ti, en forma personal. Le dije, no importa lo que estudies, si trabajas para Él, te va a ir bien. Porque Dios te puede ayudar en tu trabajo. Así que yo quiero invitarlos, quiero comprometerlos, quiero bendecirlos a que ustedes piensen, ¿Dios me puede ayudar en mi trabajo? Si me ayudó a mí, te puede ayudar a ti. Estaba en Oregon y hablé de este caso que nos llevaron a predicar y nos grabaron y demás a mi esposa y a mí. Y el moderador, porque nos hacían preguntas y todo, dijo algo que primero no lo tomé muy en serio, pero luego vi que insistía el pastor y me dijo, doctor, después de que acaba de contar esta historia, yo tengo ganas de estar cerca de usted. Como dirían en los pueblos latinos, ¿verdad? Por si las moscas. Pero acuérdate que el que te puede ayudar en tu trabajo es Dios. Así que ahí donde tú estás, inclina tu rostro. Si tú quieres que Dios te ayude a tu trabajo, en tu trabajo, y que tú vas a ir a dar buenas nuevas. Una buena nueva puede ser que veas a alguien que está muy preocupado y que le digas, mira, te invito este domingo, vamos, para que oigas una buena nueva. Mira, yo puedo orar por ti, como oraron por mí. Es una buena nueva. Estás en aflicción. Mira, levanta tus manos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios y Él nos puede ayudar. Tú puedes contarle esta historia a alguien y le va a ayudar. Tú le puedes contar una de las historias de lo que Dios ha hecho en tu vida, le va a ayudar, porque seremos portadores de buenas nuevas. Señor, yo te doy gracias en este día. Te pido que toda la congregación, que todos los hombres y mujeres que están aquí, tú toca el corazón de cada uno de ellos. Y ahora que se atrevan a salir en esa área de trabajo para que otros te conozcan, para que otros reciban buenas nuevas, para que otros puedan darte las gracias, la gloria y la honra que solamente es toda para ti, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo lo haga y que así como yo retuve esa palabra que tú le hablaste a Salomón y la saqué en un momento de tu dificultad y tú fuiste fiel, te pido que así lo hagas con todos los que aquí están, que están pensando y creyendo y dando un paso para hacerlo en su trabajo, para que muchos te conozcan. Gracias, Señor, que quede sellado esta palabra en el cielo, que quede sellada esta palabra en la tierra, que el mejor ayudante que hay es tu Espíritu Santo en este tiempo sobre la vida de nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que tengan una buena tarde. Vayan y coman rico.